Se lo contamos al inicio del informativo. Francia ha blindado las zonas violentas no-go zones con más de 1.100 agentes de refuerzo. El Ejecutivo galo ha presentado el plan de policía de seguridad cotidiana, en la que, como les digo, más de 1.000 agentes van a ser un refuerzo durante un año en barrios en los que rige la Sharia. Para hablar de todo ello está con nosotros Bruno Navarro, experto en seguridad, a quien ya saludamos. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, cuéntanos, Bruno, en primer lugar, ¿qué es una zona no-go zone, para quien espectadores que no lo sepan, y quién establece que se pueda entrar en esa zona o que no se pueda entrar? Bueno, establecer quién entra o no entra lo hacen los que están dentro y lo hacen de una forma totalmente ilegal, alegal desde luego, y no es nada oficial. Es algo que, bueno, es el hecho consumado que ellos consiguen con su brutalidad y con su violencia. No solo hay no-go zones, zonas en las que no se puede ir, yihadistas en Europa, que es lo que ahora nos suena, las hay, las ha habido siempre en todos los confines del mundo. Son lugares donde puede ser un barrio, puede ser una ciudad entera, puede ser una área geográfica mucho más extensa, donde reina el crimen, la violencia, bandas armadas, insurgentes, pandilleros, paramilitares, cualquier tipo de situación de este tipo. ¿Pandilleros paramilitares? No, pandilleros, paramilitares, cualquier tipo de organización criminal que pueda dominar una zona, ¿no? Esto ocurre en todos los lugares del mundo actualmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Europa nos habíamos librado. A lo largo de estos últimos siglos, pues hemos ido avanzando en nuestra sociedad y nos hemos librado de estas zonas. Y ahora volvemos, hay una segunda etapa de estas zonas que vuelven a Occidente, vuelven especialmente a Europa y vuelven exclusivamente islamistas o yihadistas, como se quiera llamar. ¿En qué consisten? Son lugares donde los no musulmanes son expulsados, donde las mujeres tienen que ir tapadas, donde no hay comercios donde se venda comida que no sea halal, donde los niños son incluso... Halal. Sí, que es la comida que ellos pueden comer porque se ha sacrificado de la forma adecuada. Por lo tanto, son comercios que requieren este tipo de carne, ¿no? Los niños son educados fuera del sistema escolar, incluso del país en el que están. La actuación de las fuerzas de cuerpo de seguridad es casi inexistente y en ocasiones se limitan a escoltar a las unidades de emergencias, porque si no, estas unidades de emergencia, estas ambulancias no entrarían, ¿no? En definitiva, desaparece la ley y el Estado de Derecho y la figura del Estado dentro de esas zonas. ¿Y qué acaba de decidir Francia? Es decir, además del despliegue de estos miles de agentes en estas zonas, ¿qué otras medidas está buscando Francia o va a hacer Francia para combatir el yihadismo? Pues poco más, un aumento de policías que ya se hizo hace unos años y al poco desapareció. Esto es una especie de policía de proximidad. Y lo único es una ley que están preparando ahora que quiere atajar esa subida de migración tremenda que están teniendo, que es la que provoca al final esa entrada masiva de migrantes, la que provoca las no-go zones. Han tenido 100.000 peticiones de asilo solamente en 2017, un récord histórico en Francia, y va subiendo a un ritmo de entre el 7 y el 25% cada año. Ya hay más de un 8%, se encaminan al 9% de musulmanes en el país y tienen cientos de no-go zones. Para esto, aparte de este aumento de policías, que en el fondo no es una solución ni a medio ni a largo plazo que vaya a solucionar nada, esta ley de inmigración lo único que hace es permitir que la retención de aquellos que pueden ser expulsados o entrar irregularmente sea de más tiempo para que no salgan a la calle y puedan perderse antes de que sean efectivamente expulsados. Luego podrán estar hasta 135 días retenidos en los centros de internamiento como tenemos en España. Y el otro dato es que lo que hacen es acortan los plazos de apelación que tiene el expulsado antes de ser expulsado, con lo cual se les puede expulsar más rápidamente. Esto, desde luego, bueno, pues no creo que sea tampoco para para pensar que va a solucionar el problema, ¿no? Vamos a ver, Bruno. Estamos viendo que Macron está aplicando, digamos, algunas de las políticas antiterroristas o de luchas contra estas zonas donde rige la Sharia, digamos, este islamismo radical. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque era el plan casi electoral de formaciones como el partido de Marine Le Pen, y ahora Macron, un liberal, un Ciudadanos a la francesa, está aplicando. ¿Se está perdiendo el respeto contra el yihadismo y hay más determinación para acabar con él en Francia? Mi opinión es que absolutamente no. Es decir, Macron lo que está haciendo es una política de mínimos, no está aplicando realmente el programa de Le Pen, sino algunos puntos del programa de Le Pen o algunas variantes de esos puntos, con lo cual no aplica el programa, simplemente los mínimos para mantener el voto de aquellos que esperaban un cambio respecto a las políticas socialistas, pero que tampoco quieren llegar a más. Por lo tanto, es un lavado de cara, da una impresión de fuerza, pero como he dicho antes, no hay fuerza detrás, no hay nada, ni en esta ley ni en la siguiente que viene, que sostenga
que esta deriva de Francia vaya a cambiar. Todo lo contrario, va a seguir aumentando este porcentaje, aumentarán las no-go zones y creo que la situación va a ser todavía peor. Una última cuestión, Bruno, nos interesa mucho su opinión como experto en seguridad. Estuvo aquí un experto en espionaje de Israel que nos planteó dos posibilidades para luchar contra el terrorismo que se produce en estas no-go zones. En primer lugar, era vulnerar los derechos constitucionales, entrar en estas zonas con espionaje, pinchando las líneas y vulnerando los derechos de muchos franceses que viven ahí, o arriesgarnos, cumplir escrupulosamente la ley y arriesgarnos a lo que luego pueda venir, que es la preparación de atentados y que luego se produzcan. ¿Usted con cuál de las dos o cuál de las dos maneras cree que es más eficiente para luchar contra lo que ahí se puede producir? Pues ni con una ni con otra, que ni con un término medio. Ninguna de las dos lo va a solucionar. Vulnerar la ley nosotros mismos para conseguir algo que podemos conseguir legalmente, al final sobre lo que hay que actuar es sobre la demografía. Si no se actúa sobre la demografía, estamos perdidos, en Francia o en cualquier otro lugar. Bruno Navarro, ha sido un placer tener esta noche en el Catalagua. Me alegro de retomar esta sección, por lo menos a lo que a un servidor respecta. Así que gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Y nos vemos.